buenas noches, gracias por acompañarnos a este debate presidencial Consulta Ciudadana 2021 con las candidatas y el candidato del Pacto Unidad Constituyente. Una de las candidatas o el candidato que nos acompañarán aquí esta noche se va a convertir en el representante en exactamente una semana más de esta alianza para las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre. Este programa es una coproducción de Televisión Nacional, Canal 24 Horas, Mega, Mega Plus, Chilevisión y CNN Chile. Y es transmitido de manera simultánea por todas sus plataformas. La señal de este debate además ha sido ofrecida de manera gratuita a todos los medios radiales y digitales que también quieran transmitirlo. Las candidatas y el candidato responderán nuestras preguntas, pero además podrán interactuar, podrán interpelarse, interrogarse. Al regreso de esta pausa comercial ya los tendremos aquí en el estudio, Paula Narváez, Yasna Proboste y Carlos Maldonado. Comenzamos así este debate presidencial Consulta Ciudadana 2021 de Unidad Constituyente. Ya estamos de regreso en este debate presidencial Consulta Ciudadana 2021. Tenemos en el estudio a las candidatas y el candidato y en primer lugar le damos la bienvenida y saludamos a Paula Narváez. Muy buenas noches, Paula. Muy buenas noches, un gusto estar acá. Quiero saludar a cada una de ustedes, por supuesto a los canales que hacen posible este debate, también a la senadora Proboste y a Carlos Maldonado, a todos quienes nos ven desde sus casas. Y permítanme solo 2 segundos para enviar mi cariño, mi solidaridad al pueblo de Haití que ha sufrido este terremoto tan tremendo y por supuesto a la comunidad haitiana que vive hoy día en Chile. Y segundo, hacer un llamado a la comunidad internacional para reaccionar en torno a la situación de Afganistán, específicamente a lo que ha significado esta toma por parte de Talibán a ese país, a Kabul y al resto también de las localidades de ese país, y decirles claramente un abrazo cariñoso y solidario a las mujeres y niñas de Afganistán. Muchas gracias, candidata. Carlos Maldonado, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Constanza, Andrea, Macarena, Yasna, Paula. Muchas gracias por la invitación a los canales que nos la han extendido y a quienes nos están viendo, a todas las y los televidentes que nos están viendo en sus casas. Queremos hoy día hablarles de futuro y mostrar que aquí hay una alternativa para enfrentar los grandes desafíos que tiene Chile. Ese es el propósito que nos anima. Venimos a hablar fraternalmente de futuro, del futuro de ustedes que nos están viendo, para que tengan una esperanza de que es posible un Chile mejor. Muchas gracias, candidato. Y saludar también a Yasna Proboste, candidata, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Macarena, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a la decisión de los canales de haber permitido un espacio para poder transmitir las ideas que nos mueven. Gracias a que también hayan escogido a puras mujeres periodistas en esta oportunidad. Creo que eso habla muy bien de las transformaciones que nosotros también queremos para nuestro país. Así es que un cariñoso saludo a todos quienes están viendo este debate presidencial en cada una de las regiones del país, a los chilenos en el extranjero. Y también me adhiero a las palabras de Paula respecto de toda nuestra solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de Haití, una vez más azotados frente a la desgracia. Muchas gracias, senadora Proboste. Para tranquilidad de todos aquí, cada uno de los candidatos y también nosotras las periodistas, nos hemos sometido a un examen de PCR o antígeno, todos negativos, ¿cierto? Negativo. Sí, PCR en el mío. Bueno, además de eso, hemos aplicado todas las recomendaciones de la autoridad sanitaria para poder realizar este programa y por eso también cada candidato está en su podio y les hemos pedido que tanto frente a las cámaras como detrás de ellas se evite el contacto directo y los abrazos. En esta primera parte de este debate presidencial Consulta Ciudadana 2021 de Unidad Constituyente, cada una de las periodistas que estamos acá vamos a tener a cargo un bloque temático. Los candidatos conocen los temas, pero por supuesto no conocen las preguntas. Y los temas que vamos a abordar son derechos humanos y orden público, desarrollo económico y seguridad social y también gobernabilidad.
Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para responder una pregunta inicial, además de las contrapreguntas que nosotras estimemos sean necesarias. Posteriormente tendremos un espacio para que los candidatos y las candidatas puedan interactuar y puedan intervenir respecto al tema que vamos a ir planteando. La ubicación de los candidatos, así como el orden en que van a tener que contestar, fueron sorteados de manera pública y en presencia de los representantes de cada uno de los comandos. Comenzamos entonces de inmediato con el primer tema, Derechos Humanos y Orden Público, junto a Macarena Pizarro. Muchas gracias, Andrea. Sí, es bien amplio lo que nos tocó. Tenemos seguridad ciudadana, derechos humanos, agenda valórica, así que vamos a tratar de pasearnos por esos temas para buscar algunas definiciones. Y por sorteo me corresponde preguntar primero a Paula Narváez. Y me gustaría preguntarle su opinión. ¿Hay presos políticos en Chile? Macarena, mire, presos políticos, así como los podemos haber entendido en nuestra historia reciente, producto de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, como por ejemplo lo que vivió mi padre, que lo iban a buscar a la casa y lo detenían por solo pensar de una manera, creo que no. Sin embargo, creo que presos, producto de un contexto político, sí. Y eso es importante señalarlo porque también tiene que ver con las declaraciones del presidente Sebastián Piñera cuando le dice al país que estamos en guerra. Y a partir de ahí se genera un contexto muy complejo para el país, donde claramente hay que considerar que el encarcelamiento de muchos jóvenes, de muchas personas durante ese tiempo, respondió a razones de carácter político. ¿Deberían ser indultados entonces a su juicio? Creo que la ley de indulto que hoy día se está discutiendo en el Congreso es una salida política necesaria que nos va a permitir como país también generar un paso necesario para superar esta etapa. Creo que es fundamental que hoy día se analicen caso a caso, pero creo que ha habido en muchos de ellos denegación de justicia, trato discriminatorio, tanto por el origen político de la causa como también por el origen social de los detenidos. Caso a caso, dice usted, no es un indulto general. Creo que hay que mirar casos porque creo que han habido casos de absoluta injusticia donde corresponde el indulto y eso es lo que se está analizando en el Congreso, pero también es posible que hayan casos donde hayan habido delitos importantes, graves, que merecen la sanción que corresponde de acuerdo a nuestra normativa jurídica. Uno de los mayores problemas respecto a este proyecto es que ni la Fiscalía ni la Defensoría tienen claro cuántos ni quiénes son los detenidos que podrían caer en esta categoría. Bueno, CIPER Chile hizo un trabajo de recopilación, hay al menos 77 personas. Y le voy a dar un ejemplo. Hay un joven de 48 años que en una barricada lanza una bomba Molotov y le cae a una persona que resulta con parte de su cuerpo quemada. Esa persona, por ejemplo, en este caso, ¿debería ser indultada? Mire, yo no soy jueza, ni por lo tanto me corresponde a mí ser un tribunal de justicia desde este espacio. Lo que sí considero es que son los antecedentes que se tienen sobre la mesa para que el Congreso de la República analice el contexto de aplicación de la ley de indulto. Y más allá que el indulto, ¿habría que indemnizar a las víctimas? Se lo pregunto porque Carlos Maldonado, en su propuesta, dice que habría que indultar a quienes hayan lesionados e incluye a las fuerzas de orden, a carabineros. ¿Usted cree que habría que indemnizar a carabineros que hayan resultado lesionados? Mire, yo creo que es necesario para que podamos transitar este periodo tan doloroso del país, y en el caso de nuestro gobierno proponemos una comisión de verdad, justicia y reparación, donde se analicen las distintas situaciones. Yo creo que el país necesita y merece un espacio de conversación, de puesta sobre la mesa, de analizar lo que aquí sucedió. Lamento que el gobierno actual no lo haya hecho y no haya avanzado ya en este sentido. Tiempo. Muchas gracias, candidata. Gracias. Vamos a seguir con don Carlos Maldonado por sorteo. Me corresponde preguntarle a usted. Candidato, se ha hablado, no solamente acá, respecto a el abuso que se considera ha habido de prisiones preventivas en estos casos. Sí. Desgraciadamente, no solamente afecta a los presos del estallido o los presos de la revuelta, sino que a 14.000 personas que hoy día están en la cárcel cumpliendo una prisión preventiva sin tener todavía una condena. Puede que después sean incluso absueltos. En promedio son 6 meses de prisión preventiva en general a lo largo del país. ¿Es un fracaso de la reforma procesal penal que prometía ser más eficiente, más rápida y de la que usted fue parte? Yo creo que la reforma procesal efectivamente trajo transparencia, publicidad a los procesos penales, se acabó la oscuridad, el secreto del sumario y los espacios de corrupción que había en la justicia criminal antigua. Pero por cierto que es perfectible, sin ninguna duda.
hay que mejorarla en darle más seguridad a las personas, que haya menos impunidad, más condenas, más esclarecimiento de delitos y también lo que tú dices, procesalmente, que la prisión preventiva dure menos. La ley dice un plazo de 6 meses prorrogable. Muchas veces se abusa de la prórroga porque todavía no están todos los antecedentes para acusar. Pero eso no es problema del imputado. La verdad es que nosotros vamos a modificar la ley para un nuevo Código Penal, para que haya sanciones más duras, más justas, darle más seguridad a las personas, pero también vamos a darle más instrumentos a la Fiscalía y a las policías para que hagan su labor más rápido y puedan acusar dentro de los 6 meses, sin extender indebidamente la prisión preventiva. A propósito de eso, usted propone fiscales regionales que sean elegidos por la ciudadanía, que puedan incluso ser reelectos. Y con esto usted dice mejorar la atención a las víctimas, disminuir las denuncias archivadas sin investigar y disminuir la impunidad. Siento que hay como una crítica a los actuales fiscales de su parte. Me pasó personalmente, me robaron una mochila en un café en Santiago, había cámara de seguridad. Es como conozco el sistema, pedí los nombres de los testigos, teléfonos, entregué todo, hice la denuncia. 3 días después fui a ver qué había pasado, me dijeron está archivada por falta de antecedentes. Y dije, pero ¿y los testigos y la cámara de seguridad? No quiero que eso le pase a ninguna chilena, a ningún chileno. Que cuando hace una denuncia se investigue, ¿No está que funcionando se siga entonces adelante. como Por eso, usted pensó en la reforma procesal pero es que la penal? reforma procesal penal lo que buscaba era, como dije, publicidad, transparencia, otros principios que sí se están cumpliendo. No fue pero eficiente. en cuanto a eficacia, a lograr mayor seguridad, hay que mejorar mucho el sistema y eso es lo que yo propongo en mi programa. Nuevo Código Penal, fiscales electos por la ciudadanía, para que le respondan a la gente, para que no se transforme en una institución burocrática un poco lejana a las personas. Durante su eventual mandato se van a conmemorar 50 años del golpe militar. Y hay un hecho que aún es motivo de dolor, de injusticia, sobre todo para los familiares de detenidos desaparecidos, y tiene que ver con cárceles especializadas para violadores de derechos humanos. ¿Usted cerrará Punta Peuco? Sí, yo creo que, mira, lo importante es que las cárceles tenemos que mejorar el sistema carcelario en general en Chile. Tampoco puede ser un sistema inhumano como muchas cárceles antiguas que no ofrecen ninguna posibilidad de reinserción y hay hacinamiento. Pero no tiene que haber cárceles especiales ni privilegiadas para nadie. Sí la seguridad para todos los internos. ¿Por qué no lo cerró cuando usted era ministro de Justicia? Ya en esa época había un informe por parte de los jueces de la Corte de Apelaciones que decían que eran privilegios. No solamente Punta Peuco, sino que existía el penal Cordillera, que después lo cerró Sebastián Piñera. Precisamente en mi mandato yo no dejé que nadie más ingresara a Cordillera y a un condenado. Pero no lo cerró. Y a un condenado de alto grado del ejército con el mandato penal Cordillera, al día siguiente Gendarmería lo sacó y lo mandó a Punta Peuco. Nosotros queremos seguridad para todos los internos, posibilidad de reinserción, pero no privilegios para nadie. Y en ese sentido, sí cerraría Punta Peuco ahora, ya que no lo hizo durante su mandato. Me preocuparía especialmente de mejorar el sistema carcelario para los 50.000 presos, no para que tengan privilegios, para que se tengan seguridad y posibilidad de reinserción. Muchísimas gracias, candidato. Me toca continuar con Yasna Proboste. Como decíamos, en este bloque vamos a hablar de seguridad, derechos humanos, pero también de agenda valórica. Y hay un tema que esta semana fue muy comentado y que tiene que ver con la ley de aborto. Usted en el año 2016 votó en contra de una de las 3 causales, la inviabilidad fetal. Sin embargo, ahora usted ha dicho que el aborto es un derecho humano de la mujer. ¿Hace 5 años no lo consideraba un derecho humano de la mujer? Muchas gracias, Macarena, por la consulta, porque esto nos retrotrae a la discusión de ese año. Y precisamente a partir de mi propia experiencia personal. Fui diagnosticada en mi último embarazo con un problema de una malformación congénita en Vallenar. Tuve la posibilidad de acceder a los pocos médicos especialistas que existen en nuestro país, que están todos en la capital del país, en su gran mayoría en la zona central. Tuve acceso a poder hacerme exámenes que ni siquiera estaban codificados por FONASA. Mi hija nació sin ninguna dificultad. Me dijeron, obviamente, cuando nació, que no tenía posibilidades, que era ciega, que era sorda, que nunca caminaría. Pero lo que había que hacer no era garantizar los recursos en vez de negar el derecho. Claro, hoy ya está en 4º año de la universidad. Cuando se planteó la segunda causal, yo le pedí al gobierno que garantizáramos que aquellas personas que eran diagnosticadas tuviesen la posibilidad de acceder a médicos especialistas, que no fuera un privilegio como el que yo había tenido. Lo entiendo. ¿Sabe lo que me dijo el gobierno en ese momento, nuestro gobierno? En que iban a hacer el esfuerzo de pedirle a los gobiernos regionales que compraran ecógrafos para los sistemas de salud familiar. Entonces, pero Macarena... para que miremos al futuro y no recordemos solamente No, pero es el que pasado. esto tiene que ver con la justificación, porque siempre he pensado en que estos son temas de derechos humanos y que nosotros tenemos que alejar los privilegios y generar condiciones igualitarias para todas las mujeres. Sin embargo, en su argumentación en esa oportunidad, usted dijo, la vida del que está por nacer es y seguirá siendo absolutamente relevante. Por lo mismo, el proyecto
no abre la puerta al aborto libre, sino que lo regula en tres Así es. situaciones excepcionalísimas. ¿Por qué cambió de opinión? Excepcionalísima respecto de el riesgo de vida de la madre, la segunda causal que Pero era- ahora usted está por el aborto sin causales. Estoy por la despenalización y que a las mujeres no las lleven detenidas por una situación como esta. También, Macarena, tiene que ver con los esfuerzos que se han hecho durante mucho tiempo, desde la agenda feminista, desde los movimientos de mujeres, en donde se ha visibilizado una situación que ha dejado de ser un tema valórico y que ha pasado a ser parte de la agenda de derechos humanos. Y en ese sentido, yo tengo una posición inclaudicable en materia de defensa de los derechos humanos. Y cuando nosotros votamos, y cuando yo particularmente voté en contra de la segunda causal, era precisamente para que esto estuviese a disposición de todas las mujeres y no fuera un privilegio ¿Y el que cómo se algunas condice podíamos eso? acceder a médicos especialistas. ¿Y cómo se condice eso con los lineamientos de su partido que en el último congreso programático dice el aborto es un atentado al derecho a la vida? Usted, como Eso fue el año militante de la 2006. democracia cristiana... Eso fue el año 2006. Sí, pero no ha habido otro congreso Estamos en programático estado de desde ahí. congreso. Por lo tanto, esto es lo que guía hoy día a la democracia cristiana. Bueno. ¿Usted puede ser candidata a la democracia cristiana y a la vez estar en contra de lo que dice su congreso programático? A lo que usted se refiere es una situación y una definición del año 2006, ha pasado largo tiempo y quiero insistir en que el movimiento feminista en nuestro país ha marcado también profundamente no solo la vida de nuestro país, sino también de la democracia cristiana y de todos los partidos que formamos parte de Unidad Constituyente. Me gustaría comenzar este momento, son 4 minutos y medio que tenemos para dialogar y voy a quedarme con Yasna para una última definición que no alcanzamos a conversar y que a lo mejor después podemos conversar brevemente porque hay otros temas que me gustaría que pudiéramos abordar, salvo que ustedes se hayan quedado con algo que quieran decir. Me gustaría hablar de la eutanasia, es un proyecto que lleva 7 años en el Congreso, que está en segundo trámite en el Senado y que probablemente a usted le va a tocar votar en los próximos meses. ¿Va a votar a favor o en contra de la eutanasia? Lo he conversado con muchos especialistas y obviamente me inclino desde nuestra cosmovisión del buen vivir, también del buen morir. Y por lo tanto, en ese sentido, nos parece que es importante apoyar iniciativas en ese sentido que sean además bajo el consentimiento de aquellas personas que hoy día enfrentan una situación muy compleja. ¿Los otros candidatos están a favor de la eutanasia? Paula. Estoy a favor de la eutanasia, creo que las situaciones que se han documentado y que experiencias que se conocen son absolutamente atendibles. Las personas tienen derecho a tomar esa decisión en el contexto, ¿no es cierto?, de una enfermedad terminal, donde claramente no hay esperanza de poder vivir. Y esto, por supuesto, que no es contradictorio con el recibir el tratamiento paliativo que se necesita durante ese momento también. Usted dijo a propósito del aborto que no iban a dejar que las transformaciones se vieran afectadas por conservadurismos. ¿Es conservadora la candidatura de Yasna Proboste a su juicio? Bueno, yo creo que la democracia cristiana ha tenido una trayectoria y una historia en estos temas de un mayor conservadurismo. Lo vivimos también en lo que fue la tramitación del proyecto que despenalizaba la interrupción del embarazo en 3 causales, pero además porque yo creo que tenemos una diferencia importante con la senadora Proboste en esto, porque no es suficiente despenalizar. Claramente el Estado, justamente para atender a lo que ha sido la demanda del movimiento feminista, lo que el Estado tiene que hacer es garantizar el aborto seguro. Hay un tema que me gustaría que no se nos quedara fuera y que pudiéramos conversar, don Carlos Maldonado, para partir. La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional decidió dejar fuera de las audiencias públicas al excomandante en jefe de la Armada, al almirante Jorge Arancibia. Hoy día el expresidente Ricardo Lagos dijo que no era propio de una situación democrática, que no era propio de la democracia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, quiero decir, declarar que soy partidario y mi partido es partidario de las libertades personales en su expansión permanente, digamos, en beneficio de las personas que hagan con su vida y durante su vida todo lo que no dañe a terceros. Y en ese sentido somos partidarios de que la mujer decida libremente sobre la continuidad o no de su embarazo cuando se enfrenta a un embarazo no deseado en las etapas iniciales. Como dijo Paula, con apoyo del Estado para que sea seguro, gratuito. ¿Ah? Y también de la eutanasia, por cierto, cuando la persona está sufriendo y tiene la voluntad clara de evitar ese sufrimiento innecesario en la etapa final de su vida. En cuanto a lo que tú me preguntas, efectivamente yo comprendo perfectamente a las personas que vivieron y a todos los que vivimos la dictadura, que sufrimos la dictadura. Chile la sufrió, las violaciones de derechos humanos son una herida imborrable en el alma de Chile y más, por supuesto, para las víctimas, sus familiares.
Y por supuesto que incomoda la presencia de personas que hayan estado vinculadas en cualquier forma a la dictadura militar. Pero es Sin democrático perjuicio de eso, dejarlo fuera. sin perjuicio de eso, todos los convencionales que están ahí han sido elegidos por la ciudadanía y por lo tanto tienen los mismos derechos y deberes, y me parece que en ese sentido no corresponde que se vete la presencia de uno u otro en una instancia u otra. Entiendo el dolor y la molestia de las víctimas. Diana Proboste. Respecto de este mismo punto... Brevemente, que nos quedan poquitos Sí, segundos. bueno, respecto a este mismo punto, tengo una actitud inclaudicable en materia de reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Y por lo tanto, todos tenemos derechos de poder participar. Y en esto la propia Convención en materia de derechos humanos, en su artículo 1, 17 y 19, establece las garantías para que una persona, independiente de que nosotros tengamos una enorme distancia, pueda participar en un espacio como eso. Creo que se equivocan los convencionales en esta materia al impedir que una persona que por cierto es parte de las atrocidades en nuestro país, pero hoy día la propia Convención, la Declaración Universal en materia de derechos humanos, establece garantías para que pueda participar en un espacio deliberativo. Muchas gracias, candidata. Paula. Sí, mire, Macarena, respecto a esto, yo creo que lo que ha hecho el señor Arancibia es, sin lugar a dudas, un acto de provocación miserable. Considero que es, primero, es revictimizante para las víctimas, que por lo tanto, si él participara en audiencias públicas, sería tremendamente doloroso para las víctimas, siendo él cómplice directo de las violaciones a los derechos humanos, pero además yo no creo que quepa ninguna duda de que si él está ahí, uno podría pensar que está para cuidar los intereses de los que hoy día están detenidos en Punta Peuco. Dicho todo eso, creo que no debe ser excluido. Sin embargo, considero que es un acto de provocación miserable lo que ha hecho Arancibia. Muchísimas gracias. Les quedan algunos segundos si quieren aclarar algún punto. Yo tal vez en materia de orden público, Macarena, yo creo que hoy día todo gobierno tiene la obligación de preservar y controlar el orden público. Creo que esto es Sí, pero era fundamental para aclarar de lo que ya para la habíamos familia. hablado. Es que como este panel era de orden público, me parece Está importante bien, sí, resaltarlo. solo que me están diciendo que parece que ya no nos queda 5 mucho tiempo. segundos. Se cumplió Orden el minuto y público es medio. clave. Cualquier gobierno tiene que garantizarlo la paz social, si no, no se puede avanzar en ningún objetivo Bueno, de vamos los a que tener quiere un la ciudadanía. momento, vamos a tener un momento de diálogo y ahí podemos Perfecto. abordarlo. Ok, muchas gracias, Macarena. Muchos agradecimientos a los tres, Andrés. Gracias, Ari. Gracias. Sí, vamos de inmediato. Bueno, tenemos hartos temas que son importantes, obviamente que no siempre se puede abordar todo, pero tratamos de tomar algunos de los que nos parece clave para la determinación que vayan a tomar sus electores. Y vamos a hablar de desarrollo económico y seguridad social. Y por sorteo, el primero en contestar las preguntas será Carlos Maldonado. Muy buenas noches, señor Maldonado. Quiero comenzar con el tema pensiones, que es sin duda una de las grandes exigencias que ha habido desde el punto de vista social en términos de transformación y también de las grandes deudas que han tenido los gobiernos en democracia, incluidos los gobiernos de su sector. En su programa, señor Maldonado, usted plantea que esto es una prioridad inmediata. Dice que va a enviar un proyecto de ley durante los primeros 100 días, incluso en el debate pasado dijo que lo haría el primer día, buscando que la mejoría efectiva de las pensiones se inicie durante el primer año de gobierno. Y en este tema, en su programa, hay harta letra y poco número. Me gustaría que lo aterrizáramos un poquito. La primera definición tiene que ver con lo siguiente. Usted dice, es imprescindible asegurar a toda persona un ingreso digno en la tercera edad. ¿Qué es un ingreso digno para usted? Bueno, por de pronto, gracias Andrea, porque esta pregunta es fundamental. Las personas Sí. que están viendo sus casas, esto afecta a millones de personas y en el futuro a todos los que hoy día son trabajadores y trabajadoras y a todas las personas. Todos necesitan un ingreso digno en la tercera edad. Por eso. Independiente de sus Pongámosle un número circunstancias. inmediatamente. Por de pronto, que ninguna pensión sea inferior al ingreso mínimo, es lo que hemos planteado como objetivo a cumplir durante el cuatrienio del próximo gobierno. ¿Qué ingreso mínimo? Hay un ingreso mínimo para personas mayores de 65 años, Ya, que o sea, es de tiene letra 250.000 chica. pesos. No tiene letra chica porque está es para explícito mayores ahí. de 65. No tiene letra chica. Está explícito. No hay nada oculto, ni ningún misterio. No, Ahora, usted no lo mencionó al principio, ese por eso se lo pregunto. Andrea, sí. Pero permítame decirlo, esto es un piso. Lo importante es que nos acerquemos a los estándares de la OCDE. ¿Qué pasa en la OCDE? 20 puntos de cotización, 10 de los trabajadores. Ojo, no le vamos a subir la cotización a ustedes, Ya. a la y los trabajadores.
Los otros 10 Serían- los aporta el sector patronal. Tenemos que avanzar gradualmente vamos a seguir en eso. profundizando en este tema, porque tengo varias preguntas que Por hacerle. lo Usted tanto, entonces diría 251.000 pesos. Eso para usted es un ingreso Como digno. piso, no, como piso a alcanzar, porque claro, Sí. esto supone $1.000 millones Sí, en, por en el supuesto. cuatrienio. Estos son volúmenes grandes de personas y por lo tanto tiene un costo. Déjeme seguir avanzando en su programa. Usted dice, no tenemos problema con el ahorro previsional individual, al contrario, lo consideramos imprescindible. Así Tampoco es. vetamos la administración privada de los fondos, siempre que sea una administración transparente, eficiente y realmente competitiva, con buena rentabilidad y bajas comisiones. Sí. ¿Qué sería una buena rentabilidad? Bueno, hay ejemplos de países que tienen entes como el que yo estoy proponiendo en mi programa, entes públicos altamente calificados, autónomos, no para poner amigos ni parientes, sino que entes que sean como el Banco Central en Chile, de ese nivel técnico, existen en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, ¿Cuánto y tienen sería? rentabilidades de más del doble que tiene la AFP en Chile. La AFP en Chile tiene muy buena rentabilidad, en Canadá 8 puntos, en Australia 7 puntos, en Nueva Zelanda 12 puntos en los últimos años. En Chile la AFP menos de 4 puntos en promedio en las últimas décadas. Por lo tanto, se puede tener mayor rentabilidad y claramente menores comisiones, porque se licitan los paquetes de fondos, se licitan y la competencia entre las administradoras, entre los gestores de fondos, hace que bajen las comisiones. Ya, o sea, usted Así puede que, garantizar que vamos a tener rentabilidades por sobre el 7%. sin ninguna duda, estoy seguro Con de el haber nuevo mejor sistema. rentabilidad, menores comisiones, mejores pensiones, que al final lo que importa, que a la gente que está en su casa, a los adultos mayores, les llegue más dinero a su bolsillo cada fin de mes. Y si las administradoras de fondos de pensiones mejoraran su rentabilidad y bajaran las comisiones, ¿podrían seguir operando en el sistema? Yo no soy partidario de que sigan existiendo las administradoras de fondos de pensiones porque tienen una relación muy asimétrica con sus afiliados. Es imposible que el afiliado pueda interactuar con la administradora de fondos de pensiones. Por eso queremos que las gestoras de inversión interactúen con ese órgano público altamente calificado. Ya, pero porque el él les va a asesor- poner las exigencias, las bases y las va a controlar. Sí. Es Señor distinta la Maldonado, relación. pero su los ahorros asesor- que sigan siendo de propiedad de las personas que estén administrados en ese fondo Déjeme público. aclarar Sí. un punto. Su asesor económico, en entrevista con El Mercurio, Roberto Álvarez, dice que no ve problema en que las AFP sigan operando. Pero el candidato soy yo y el presidente va a ser yo. Ya, o sea, usted dice no más AFP. No más AFP. Perfecto. Vamos a seguir avanzando y vamos a continuar con Yasna Proboste. Yasna Proboste, vamos a tener que partir de una base anterior a la de Carlos Maldonado porque su programa nos llegó hace exactamente 2 horas y media y eso evidentemente es un problema. No podemos contrastar como lo hicimos o la revisión en detalle de Pero le puedo recitar el programa. capítulo de pensiones. Sí, pero usted sabe que hubiese sido ideal, sobre todo porque faltan 6 días para la consulta ciudadana donde van a votar obviamente su sector y bueno, sería bueno tener obviamente el detalle. Quiero partir, eso sí, con otro tema que me parece que es fundamental tener una definición de su parte. Usted dice, o el pasado 2 de agosto en Radio Cooperativa dijo, yo votaré por un cuarto retiro si el gobierno no extiende el ingreso familiar de emergencia que propusimos en los mínimos comunes para poder entregar recursos a los que más lo necesitan. El gobierno ya anunció esta semana la extensión del IFE hasta noviembre y además la incorporación de un ingreso laboral de emergencia. En total serán casi 16 millones de personas beneficiadas, dice el gobierno. ¿Cuál va a ser su voto entonces, usted que además es senadora, en relación a este cuarto retiro? Bueno, Andrea, usted, al igual que nosotros y la gran mayoría de los chilenos, sabe que entre los anuncios que hace el gobierno y lo que finalmente llega hay una distancia muy grande. De hecho, creo que sería muy importante desde el punto de vista de la mayor transparencia en que el gobierno enviara un proyecto de ley para poder conocer en detalle cuáles son los impactos del anuncio que él ha realizado. Lo digo porque hasta ahora no ha llegado ninguna iniciativa legal y al parecer lo que se busca y lo que se pretende es hacerlo vía decreto sin tener una participación adecuada del propio Parlamento. Y esto a nosotros nos parece que es muy relevante porque la historia de este gobierno que ha acompañado es que el anuncio que se hace dista mucho de lo que efectivamente llega. Pero si es que efectivamente se cumple como lo ha prometido el gobierno, ¿usted va a votar a favor del cuarto retiro? En el supuesto que efectivamente se mantenga la continuidad del ingreso familiar de emergencia, tal como se propuso en la agenda de mínimos comunes, en donde se incorpora además este bono, como se ha planteado, incentivo para la recuperación del trabajo, a nosotros nos parece que ese es un camino correcto. Cuando estamos planteando nuestra propuesta programática en que nuestro país se juegue con otros valores, con los valores de la solidaridad, de la colaboración, en que el Estado tenga un rol de apoyo a las familias cuando tienen dificultades, no puede ser inadvertido para nadie que hoy día ya después de los 3 retiros, que por cierto yo he aprobado, Sí. porque era la única alternativa que tenían para poder enfrentar esta crisis,
tenemos ya cerca de 4 millones de personas que no tienen fondos que retirar. Por eso, y por usted lo va a tanto, votar el que ingreso, no, familiar el ingreso familiar de emergencia es una mejor alternativa. ¿Va a votar que no al cuarto retiro? Yo voy a evaluar esta iniciativa cuando llegue al Senado. Sí, Porque, pero los ¿sabe lo que plazos pasa, usted sabe Andrea? que son Pero cortos. que su pregunta Porque también... además es importante, perdón, Yasna, porque vamos a hablar después de todos los efectos que está generando. Es que su pregunta a nivel nos- económico, los ingresos familiares de emergencia del cuarto retiro. Entonces, me parece que esta es una definición fundamental. Además, hay economistas de su sector que dicen que es absolutamente una locura lo que Lo se he está conversado definiendo. largamente con un gran economista como Ricardo Franz Davis. Efectivamente, y su pregunta nos permite hacer pedagogía porque no es que tengamos un proyecto de retiros de AFP en la Cámara de Diputados. Sí. Y por eso es bien importante hacer la distinción, porque hay Lo sabemos, hasta se proyectos funcionaron, hay proyectos de retiro, 100%, total pero por las eso, administradoras no de fondos de esquivemos pensiones. la Nunca pregunta hemos de dicho, fondo. siempre hemos planteado, Andrea, que la política de retiros no es una buena política, es una política regresiva. Esto está teniendo impactos en la economía, la inflación afecta a los sectores más vulnerables de nuestro país y por eso que nosotros nos vamos a seguir jugando porque el ingreso familiar de emergencia que hemos propuesto desde nuestra agenda de mínimos comunes, que sea universal para el 100% de la familia, en donde, por cierto, estas ayudas han llegado tarde y eso ha tenido fuertes impactos en la familia y en el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias. Seguimos de inmediato entonces con Paula Narváez. Muchísimas gracias. En su programa usted propone una reforma integral de pensiones con igualdad de género y sin discriminación, un sistema mixto de pensiones solidarios sin AFPs con pensión básica universal de un 70% del salario mínimo, resguardando los ahorros de las y los trabajadores. Y usted plantea que apenas inicie el gobierno van a abrir un espacio de democracia participativa y diálogo con los tres sectores involucrados, trabajadores, empleadores y pensionados. Y eso va a tener que ser traducido en un proyecto de ley que se va a presentar. ¿Hay tiempo para eso? ¿No se ha hablado demasiado de este tema? Sí. ¿No debiera haber ya claridad respecto a lo que se pretende hacer? Se ha hablado demasiado de este tema, pero los diagnósticos, fíjese, estamos hablando del 2016, 2017, donde se hizo un esfuerzo bien importante en materia de juntar, aunar opiniones en torno al tema de la reforma de pensiones. Ese diagnóstico ha quedado superado, lamentablemente, Andrea. Ha quedado superado justamente por la ineficiencia de este gobierno, que ha tenido casi 4 años para tramitar una reforma de pensiones y no lo ha hecho. Y eso es realmente de una irresponsabilidad inexcusable. ¿Y cuánto plazo le va a quedar a usted si es que hace justamente ¿Por qué? este análisis, posteriormente un proyecto de ley para que esto, en el fondo es una urgencia, la gente necesita cambiar el sistema en estos momentos? Sí, hay hartas cosas avanzadas, quiero decirle, que vamos a poner sobre la mesa como propuesta. Pero, por ejemplo, nosotros proponemos ya ese 4% que en alguna vez se comentó, ¿no es cierto?, como parte del seguro de ahorro colectivo, quedó completamente insuficiente. Hoy día estamos hablando del doble de eso, estamos hablando de 8 o 9 puntos se necesitan extra, ¿no? Ese tipo de conversaciones son importantes tenerlas, ¿ah? Respecto también de la gradualidad para el logro de ese ahorro colectivo en cuánto tiempo. ¿Por qué no recoger, perdón, Paula, las recomendaciones que hizo la Comisión Bravo durante el exgobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Es que forman parte absoluta de la propuesta que está en nuestras bases programáticas, tanto la Comisión Bravo como el trabajo que se hizo en la mesa técnica del año 2017, que se llevó adelante durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. No estoy diciendo que con esto nosotros vayamos a demorarnos un año completo, porque no hay tiempo para esto, Andrea. Seré yo, como presidenta, le aseguro, la más preocupada de que esto se haga de manera rápida, pero sí es importante la deliberación democrática en un tema tan sensible, sobre todo por la realidad en la que vamos a encontrar a nuestro país en marzo del 2022, producto de la crisis económica que estamos viviendo y de lo que ha pasado con los retiros del 10%. El coordinador programático de su candidatura, Daniel Hochman, dijo que los programas de la izquierda han tendido a ser más bien tibios respecto a la importancia del crecimiento. Para usted eso me imagino que es un punto también a tener en consideración. En esto en particular, ¿qué relevancia le da a los acuerdos comerciales y al comercio exterior? Y en este sentido quiero preguntarle directamente si usted está de acuerdo con ratificar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como el TPP-11, firmado aquí en Santiago en marzo de 2018 por el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que hoy día hay un debate muy importante en la Convención Constituyente que va a analizar este y otros temas, pero que además va a analizar cuál va a ser nuestra política comercial de aquí a los 50 años pero más. Desde su impresión, ¿por qué no debiéramos firmarlo? Porque una cosa es lo que debata y discuta Porque la convención. porque hay aprehensiones legítimas
de muchos sectores de nuestra sociedad que ven en esto una amenaza para la producción nacional, para pequeños productores de ciertas actividades, que ven en esto una amenaza, y creo que eso es legítimo, y además tenemos el debate constitucional que se va a referir a estas materias. Ya, es decir, usted considera que en estos momentos no están dadas las condiciones. Heraldo Muñoz dijo en algún momento que se habían salvaguardado todas las áreas sensibles en la negociación, que la apoya usted. Vamos ahora al diálogo y quiero volver a lo que estábamos hablando respecto al IFE, el cuarto retiro, porque esta semana el presidente Sebastián Piñera hace este anuncio de extensión del IFE. Y frente a esto, Joseph Ramos, académico de la Universidad de Chile, miembro de la Comisión para la Recuperación convocada por el Ejecutivo, planteó en una carta que tituló IFE, una pregunta incómoda, que extender el IFE universal actual beneficia a 7,5 millones de trabajadores, pero que realmente quienes necesitan esos ingresos familiares de emergencia es un número mucho menor. 2 millones de personas calcula, 1 millón de personas que todavía no recuperan su empleo y 1 millón de personas que tendrían un ingreso muy por debajo de lo que tenían antes. Focalizar en estos grupos ahorraría cada mes más de 2.000 millones de dólares para usar en necesidades sociales apremiantes. En este contexto, quiero preguntarle a Carlos Maldonado si usted cortaría los ingresos de emergencia universal para pasar a un apoyo más focalizado. No, Andrea, porque estamos en estado de catástrofe. A mí me impresiona que el estado de catástrofe pareciera servir solo para imponer toque de queda. Es decir, usted estamos en pandemia, estamos en emergencia y catástrofe. ¿No cree en estos datos que entrega Joseph Ramos? Todas las formas de ayuda a las familias chilenas. Muchas familias sufren, no solo los sectores más focalizados, muchas personas han visto suspendidos sus ingresos, los negocios cerrados. Sí. Muchas personas están sufriendo mucho y todos nos dicen, todos los días, en nuestras actividades de campaña, en conversación con la gente, que necesitan apoyo, lo están pasando mal. Todas las formas de ayuda, yo las considero Carlos Maldonado le pregunto con datos, ¿no? Porque una cosa es la percepción y otra cosa es las políticas públicas que requieren de datos. Aquí yo le estoy entregando datos y frente a eso me gustaría saber qué piensa usted. Yo te voy a entregar otro dato. En Chile se calcula que solo en evasión y ilusión el Estado deja de recordar 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, también es parte esencial de nuestra propuesta, de dólares un nuevo pacto tributario. Que podrían usarse en otras necesidades sociales apremiantes. Déjeme preguntarle también, porque este es un espacio que me gustaría que todos pudiesen dar su opinión. Tenemos de dónde recaudar. Yasna Proboste, ¿usted cortaría el ingreso familiar de emergencia? Porque este es un tema que justamente va a llegar para el próximo gobierno. Bueno, lo que nosotros hemos planteado precisamente en nuestras bases programáticas es que tenemos que hacer un foco muy importante en mejorar la forma en cómo tenemos nuestro sistema de protección social, en cómo mejoramos la información, cómo mejoramos el cruce de la información que hoy día tiene el Estado de nuestro país. Y nosotros siempre hemos imaginado en que esto es progresivo el descenso de estas ayudas universales en la medida en que la situación social, en que la situación económica, en que la generación de empleo vaya reactivándose. Hoy día tenemos 1 millón de empleos menos que se han perdido y que además han sido con un fuerte foco en mujeres. Es decir, hay que empezar a focalizar. Nosotros lo que hemos propuesto es que estas ayudas obviamente tienen que ir reduciéndose en la medida en que la situación sanitaria vaya mejorando, en que la situación social vaya mejorando. Los datos que este propio gobierno entrega es que tenemos 2.400.000 personas que eran familias clase media y que cayeron a niveles de pobreza. Claro, que porque el gobierno no quiso muy distinto actuar oportunamente. A los 7,5 millones, entonces, que estarían siendo que parte de se vaya mejorando el empleo. Pablo Narváez, ¿cuál es su opinión? Y además, ¿qué pasa con los efectos económicos que esto está generando? Hay una presión inflacionaria, un sobrecalentamiento de la economía, lo están advirtiendo varios economistas de su sector nuevamente. Hay que cortar, hay que focalizar cómo se haría y qué pasa con los efectos secundarios que esto tiene. Andrea, yo creo que estamos con un cóctel peligroso en este momento para la economía de Chile, eso no hay ninguna duda. Sin embargo, estamos cosechando una pésima siembra que hizo este gobierno, que lamentablemente, cuando debió haber ido con las ayudas más universales, de manera más contundente, más robusta, no lo hizo. A pesar de que se le dijo en todos los tonos y todo el mundo, incluido su propio sector, y no escuchó. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Que los 14.000 millones de dólares que está gastando el gobierno hoy día, si se hubiesen gastado al inicio, de una manera, no estaríamos en la situación en la que estamos hoy. Sí, por eso, a partir de la situación actual. A partir de la situación, yo soy de la opinión de que primero no se puede quitar de un día para otro el IFE universal. No es posible. Porque hay miles de situaciones diversas en las familias. Pero sí hay que empezar a focalizar. Pero hay que comenzar gradualmente. Lo que pasa es que el gobierno tiene que gobernar. Y lo que pasa es que este gobierno no gobierna. Por y eso es lo yo que les pregunto desespera. pensando en que ustedes se podrían hacer cargo del gobierno a partir del próximo año. Y en ese sentido, ¿qué pasa con los efectos que yo les mencionaba?
Aquí hay una presión inflacionaria que está generando un aumento en los precios. Usted menciona el costo de vida en su programa, dice que es un tema que es importante. A todos, en el fondo, me imagino, les interesa qué pasa, por ejemplo, con la clase media, que está viendo cómo le suben los hipotecarios, Así los es. créditos, los colegios, en fin. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Bueno, nosotros en nuestro programa de gobierno, Andrea, yo entiendo que a lo mejor no has tenido todo el tiempo de poder leerlo, No he pero tenido el tiempo. se hace un esfuerzo muy importante también en temas de crédito hipotecario, de introducir una mayor competencia, de que efectivamente exista una reducción en bajar las tasas. Claro, no puede ser pero que el uno problema de los créditos mire las hipotecarios tasas del ahora Banco tiene que ver Central con y eso otra no se cosa. condice con las tasas de los créditos hipotecarios. Entonces, para nosotros, el foco en las personas es fundamental. Carlos Maldonado. Pero, sí, el crecimiento de la economía, nosotros tenemos que volver a crecer, eso es lo fundamental. Vamos a enfrentar los efectos, ojalá haya pasado la pandemia cuando asumamos el gobierno, y si no, tendremos que seguir luchando contra la pandemia y la pospandemia y todos los efectos económicos. Pero tenemos que volver a crecer, ese es el desafío fundamental. Todo lo que tú señalas, estas cifras macroeconómicas, no se reflejan en la realidad de las personas que lo están pasando mal. Para que las personas puedan tener mejores empleos, mejores salarios, recuperar el millón de empleos perdidos que afectó principalmente a las mujeres, tenemos que volver Perfecto. a crecer. Y tenemos un plan concreto que está en nuestro programa. Yo sé que falta tiempo aquí para hablar de todo, pero una nueva Corfo que impulse la economía, Perfecto. que busque nuevos Tengo sectores que exportadores. tengo que cerrar con Paula Perfecto, Narváez. y que fomente a los jóvenes Paula. su creatividad. Dígame. No, para profundizar únicamente en lo último que mencionábamos respecto a qué pasa con la clase media, por ejemplo, los efectos que está viendo ya en relación a esta presión inflacionaria. Bueno, nosotros efectivamente en nuestro programa ponemos énfasis muy importante en cómo reducimos el costo de la vida, como por ejemplo para los adultos mayores llevamos 100% gratuito el transporte público, cómo disminuimos en un 50% el valor de los medicamentos, que son gastos muy importantes, pero también para reducir el costo de la vida, el manejo de la macroeconomía es fundamental. Hay una conexión, aunque la gente no lo vea directamente, Exacto. si uno conduce, ¿no es cierto?, a calentar una economía, hacer que la inflación suba, eso termina afectando Perfecto. los bolsillos de las personas. Nos Paula preocuparemos Narváez. de los equilibrios de la consolidación fiscal cuando Muchas corresponda, gracias. pero primero un plan de recuperación post-pandemia. Muchas gracias a los tres. Seguimos con Constanza Santamaría, que va a hablar de gobernabilidad. Gracias, Andrea. A mí me tocó el tema de la gobernabilidad, muy relevante, sobre todo en estos tiempos, y definiciones políticas. Y por sorteo me toca comenzar con Yanna Proboste, candidata. Esta semana, la comisión o una comisión de la Convención Constitucional definió sacar el concepto de República de Chile del artículo 2 del reglamento de la Convención. ¿Qué opinión tiene de esa decisión? Mire, lo primero que nos parece muy importante señalar es que la gobernabilidad es una responsabilidad muy compartida de quienes gobiernan, del órgano constituyente, del sector empresarial. La gobernabilidad también se juega en terminar en esta lógica de los abusos, pagar bien. Ya, pero yo le pregunté por algo bien respecto concreto. No, claro, y respecto, por eso que planteo en que también nuestros convencionales son parte importante de la gobernabilidad. Lo pongo, Constanza, en el sentido en que la gobernabilidad no solo tiene que ver con un gobierno de turno. Y a nosotros en ese sentido nos parece que es muy importante el que mantengamos un carácter de reconocimiento de los valores republicanos de nuestro país. O sea, ¿no está de acuerdo en que se haya sacado el concepto de República de Chile? Bueno, esto es parte de una primera deliberación que ha hecho una comisión. Esto tiene que Sí. aún pasar el pleno de la convención y por lo tanto yo tampoco adelantaría juicios respecto de una situación como esta en que fuera finalmente la determinación de la propia convención en esta materia. Si fuera finalmente la definición de la Pero mire, Convención, no hagamos ¿estarían en en esto de desacuerdo? política ficción. Yo tengo un gran reconocimiento y respeto por el trabajo deliberativo de la Convención Constituyente y creo que anticipar lo que ocurra en una comisión no es del todo adecuado para una buena y sana convivencia que tenemos que tener en nuestro país. Sabemos que usted, Yanna, está a favor de un Estado plurinacional. Quiero preguntarle si esto significa autodeterminación o autonomía en el caso de los pueblos originarios. Bueno, mire, nosotros hace ya cerca de una década Chile suscribió el convenio 169 de la OIT. En ese convenio 169 se establece el reconocimiento a la autodeterminación de nuestros pueblos. Y Por lo podemos tanto, yo aterrizar- entiendo el Estado plurinacional a partir también de la autodeterminación. Perfecto. ¿Y podemos aterrizar en la práctica cómo se aplica o cómo se aplicaría esa autodeterminación? Por Muy ejemplo, sencillo. ¿tendrían su propio gobierno, un parlamento indígena? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se No, de gobernaría? manera muy sencilla y nosotros lo hemos anticipado en nuestro programa de gobierno. Nuestra voluntad como gobierno es entregar, por ejemplo, la administración de parques nacionales que están en zonas de territorio indígena. Hoy día, Constanza, esto ya se hace en el pueblo atacameño, Licanantay. Ellos son quienes administran y esta experiencia también se ha llevado adelante en Rapa Nui. Y nosotros esperamos que
seamos capaces de jugarnos por completo en una mayor representación de nuestros pueblos en todas las instancias, no solo en escaños reservados en el Parlamento, sino también en el ámbito local, en la judicatura, en lo que hoy día podamos hacer también en materia de Fuerzas Armadas. Paula Narváez propone devolver territorios en su programa. ¿Usted también? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? Esto es parte de... ¿Qué territorio? Todos aquellos territorios que forman parte de las demandas históricas de nuestros pueblos. Pero, ¿cuáles, por ejemplo? ¿En la Araucanía tiene definidos cuáles territorios tendrían que devolverse? Constanza, su pregunta nos permite también hacer un poco de pedagogía. En nuestro país, a partir de la ley indígena que se suscribió en el primer gobierno tras la recuperación de la democracia, se estableció un catastro de tierras. Y hay además una demanda muy concreta. Entonces, nos parece que esto siempre se hace en diálogo y para nosotros esto nos parece que además, Constanza, esto es parte de la discusión y del diálogo fundamental para alcanzar la paz en todo nuestro país. Vamos con Paula Narváez. Muchas gracias, senadora Provost. Te lo voy a preguntar inmediatamente para que usted que dice en su programa sobre pueblos originarios, promete reconocer el derecho del territorio y propone restituir espacios territoriales. Le pregunto a usted, ¿qué espacios? ¿Dónde? ¿Los tiene identificados? ¿Sabe, Constanza? Lo que pasa es que este es un aspecto de una conversación mayor. No lo podemos reducir exclusivamente al tema exclusivo de restitución de tierras o de territorio. Por supuesto, pero yo le estoy preguntando por una parte que sale específicamente en su programa. Es que es importante el contexto mayor en esto. Porque primero quiero decir que la Convención Constituyente, y tenemos que ir a la Convención Constituyente cada vez, porque es el hecho político más importante que nos está sucediendo como país. Y ahí hay escaños reservados de los pueblos originarios y hay una agenda indígena que está instalada y que donde uno de esos temas tiene que ver con la autonomía y con la autodeterminación y por lo tanto está... Ya, pero entonces, mientras la Convención no decida, ¿usted no avanzaría en este aspecto? Yo avanzaría, como he dicho siempre... ¿Cuáles son estos territorios? ¿Los tiene definidos? Yo avanzaría claramente la necesidad de diálogo político, pero un verdadero diálogo político horizontal con las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. Y si nos referimos al Gualmapu y a la Araucanía, yo creo que ahí hay un trabajo histórico bastante importante de levantamiento de cuáles son las tierras ancestrales que necesitan una atención y, por lo tanto, la posibilidad de restitución y devolución de tierra. Pero no veo problema con eso. Por ejemplo, donde están operando hoy día las forestales, ¿qué se hace si son territorios que son reclamados también por el pueblo mapuche? Ahí parte de la agenda de discusión y del diálogo político no puede tener exclusiones el diálogo. Si el diálogo tiene que ver con los territorios que hoy día ocupan las forestales, tanto a las forestales como a la comunidad les sirve esa discusión. ¿Pero estaría por expropiar, por ejemplo? Porque es un foco de conflicto. ¿Pero estaría por expropiar, Paula? Pero si es necesario expropiar, se expropiará. ¿Por qué? ¿Sabe por qué es importante? Es que, Connie, déjeme terminar porque este tema es muy relevante. Lo que no puede pasar es que un territorio donde ocurre una actividad productiva como la forestal sea un territorio empobrecido, sea un territorio donde la gente sufre y sea un territorio donde pasa el conflicto que sucede. Algo estamos haciendo mal ahí y creo que a todos los actores les conviene una conversación en serio y el gobierno, yo como presidenta, propiciaré ese diálogo. Paula Narváez, le quiero preguntar por su partido. ¿Cuánto afectó al Partido Socialista el caso San Ramón? Mire, yo creo que obviamente es un caso muy delicado y que yo condeno absolutamente la relación de cualquier tipo de acto de corrupción vinculado a mi partido o a cualquier partido porque considero que daña la fe pública y la estabilidad democrática. ¿Y cómo lo hizo la directiva de su partido con respecto a este caso? ¿Actuó tarde? Creo que el Partido Socialista actuó expulsando al exalcalde de esa comuna antes incluso que la justicia avanzara. Pero ahí hay una maquinaria que no solamente incluía al alcalde de la comuna. Hoy día esa persona está detenida. Y la maquinaria del Partido Socialista en San Ramón. No sé a qué se refiere usted cuando dice maquinaria, pero... Me refiero, por ejemplo, que según las cifras del CERVEL, al 31 de mayo de este año, San Ramón es por lejos la comuna donde el PS registra la mayor cantidad de inscritos. Le recuerdo también que el presidente de su partido tenía carnet de manejar, también sacado en San Ramón. Pero evidentemente no descontextualicemos con esto, porque de verdad en esto voy a ser bien clara. El Partido Socialista ha hecho un esfuerzo muy importante por depurar el padrón. Hay una comisión técnica del más alto nivel dentro del Partido Socialista para depurar el padrón. Se está haciendo ese trabajo. El más interesado en resolver esta situación es el Partido Socialista de Chile, con 88 años de historia, que no pueden terminar dañados por un hecho puntual como lo que ha ocurrido en esta comuna y se están haciendo las acciones y la persona más responsable está detenida, privada de libertad. Muchas gracias, Paula. Vamos con Carlos Maldonado. Señor Maldonado, ¿por qué está aquí?
por Chile. Se lo pregunto porque usted dijo que sí o sí estaría en la papeleta del día 21 de noviembre. ¿Qué cambió después de esa noche donde aquí Paula Narváez, o el partido de Paula Narváez en realidad lo dejó ahí esperando tarde en la noche y lo dejó plantado en el CERVEL? Después de eso usted dijo que iría sí o sí en la papeleta el 21 de noviembre. Varios partidos no llegaron, ¿eh? No carguemos los dados Pero solo usted al Partido esperaba Socialista. pero mira, la verdad, que había vuelto, la verdad. sí, la verdad es que la necesidad de ofrecer una alternativa sólida de gobierno a Chile evidentemente pasa por sumar fuerza en la centroizquierda. En la medida que se fue abriendo la posibilidad de tener un pronunciamiento democrático, no es el ideal, pero tenemos una consulta ciudadana que invitamos a la gente a participar. Por favor, no le dejen la decisión a otras personas. Pero Vayan ustedes y voten. ya perdonó Para- al Partido Socialista, al PPD, Mira, su minuto usted estaba muy sentido. Yo voy a seguir lamentando siempre que no hayamos tenido primarias legales. Creo que cedimos espacio y tiempo muy valioso y tenemos un deber con Chile. Creo que aquí está la mejor alternativa de futuro para Chile. Y eso quedó en cuestión después de no tener primarias legales. Pero creo que acá está la alternativa y por eso estoy aquí. Ya. Porque tenemos que ofrecer futuro. Pensando en la segunda vuelta una segunda vuelta con la derecha, ¿tiene que ir Unidad Constituyente unido a Prueba de Dignidad? Si pasaran a segunda vuelta la candidatura de centroizquierda que espero encarnar yo y la derecha, por supuesto, yo mismo convoqué un diálogo amplio de la oposición, personalmente, sin Ya. ninguna ¿Y eso exclusión. incluiría al Partido Comunista? La oposición es la que quiere cambio social en línea con lo que exige la ciudadanía. Y yo espero que sumemos fuerza. Se lo No pregunto- necesariamente para formar gobierno, pero sí para darle Ya. mayoría al futuro gobierno. Se lo pregunto porque en una entrevista en La Tercera de diciembre del año pasado dijo que una coalición que incluya al PC no sería coherente ante el país. Le reclamó, por ejemplo, por no haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre. Sí. Entonces, ¿por qué ahora sí haría alianzas con la Prueba de Pero es que Dignidad, tú me que estás- incluye al Partido Comunista? Tú me estás preguntando si sumar fuerzas en segunda vuelta. Yo creo que hay que sumar fuerzas primero para ofrecer un gobierno comprometido con los cambios y luego para tener mayoría en el Parlamento. Otra cosa es el gobierno y cada partido Ya, también para ganar las decidirá elecciones, si en quiere el o no. fondo. No, para hacer los cambios. Ganar las elecciones para hacer los cambios. Y las elecciones son un ¿Y el mecanismo. Partido Comunista lo importante son incluiría? los cambios. ¿Y El usted Partido incluiría al tiene Partido vocación- Comunista en un gobierno Ha suyo? estado, estuvo en la nueva Sí, mayoría. Lo importante es que él lidere. Yo admiro al gobierno de Pedro Aguirre Cerda, lideró una coalición comprometida con los cambios, lo hizo bien, entregó un país con nuevas bases de desarrollo social y económico y con unidad nacional. Es lo que yo aspiro a hacer. De los tres candidatos de Unidad Constituyente, usted es el que tiene mayor patrimonio, Carlos Maldonado. Como esta no es una primaria legal, no hay declaración oficial de patrimonio de los candidatos, pero usted tiene, como miembro de la directiva del Partido Radical, una declaración y ahí aparece participando como controlador en un 80% de una sociedad, la Condesa Limitada, Sí. que tiene un valor de 1.500 millones de pesos. Así es. Queremos saber dónde están sus intereses por eventuales problemas de conflictos de interés, ¿cierto? Algo que se le pregunta en general a los Sí. candidatos que tienen recursos. ¿A qué se dedica esta empresa? Es una sociedad de inversiones donde la verdad es que tengo los dineros que logré en el sector privado, en los años especialmente que estuve en el extranjero. Yo me dediqué al sector privado, fui emprendedor, lo pasé muy duro los primeros años, pero ¿Y dónde logré salir invierte adelante. su capital? ¿Dónde están esas inversiones para saber qué intereses puede tener? ¿Acciones, fondos mutuos, Eso, AFP? Parte está en el banco y parte la administra la administradora del banco, digamos. No tengo soy totalmente pasivo en eso. No, solamente tengo dinero ahí para no tener conflictos de interés. Ya, no tiene inversiones en ninguna empresa. No directamente, yo, como insisto, está en la cuenta del banco y a través de la administradora de Banchile, pero yo no tengo ninguna injerencia ahí, ni siquiera leo los correos que me mandan porque yo estoy dedicado a la política. No he hecho inversiones ni negocios en Chile para no tener conflictos de intereses. Muchas gracias, Carlos Maldonado. Bueno, vamos ahora al diálogo. Tras los intentos de Rodrigo Peñalillo de ser candidato por este pacto, ustedes tres pidieron subir el estándar ético de los postulantes al Parlamento y pidieron a los partidos no sumar a quienes estén involucrados en casos de financiamiento ilegal de la política. Los tres dijeron y hicieron lo mismo. Yasna Proboste, ¿por qué entonces entre sus estrechos colaboradores está Jorge Pizarro, el senador Pizarro? Él llegó a ser formalizado por el Ministerio Público por el caso SQM y su hijo Sebastián fue condenado por triangular platas políticas que terminaron en la cuenta del senador. El senador Jorge Pizarro es senador de la República, elegido por la ciudadanía, vicepresidente del Senado. Él no forma parte de nuestro equipo de campaña. Nuestro equipo de campaña se ha presentado públicamente y me imagino yo que ¿No es su uno de sus pregunta- asesores? Lo hemos visto a él haciendo entrevistas y No, hablando bueno, también como ha sido público, asesor suyo. Ha sido público nuestro equipo de campaña, integrado por los coordinadores y animadores generales, que es Marcelo Mena y Macarena Lobos. Hemos convocado además un equipo muy amplio, muy diverso, muy transversal, de mucho independiente,
que nos han acompañado en este programa y lo hemos hecho públicamente. Ya, y Ellos Jorge son Pizarro, por nuestros ejemplo, equipos de- entonces, si usted de ganara, campaña. y usted terminara siendo presidenta de la República, ¿a Jorge Pizarro lo podríamos ver en su gabinete o estaría inhabilitado por este criterio que usted misma puso, de subir el nivel, el estándar? Mire, nosotros hemos planteado nuestro equipo de campaña. Yo estoy muy agradecida de muchos jóvenes, de muchos profesores universitarios que están acompañando nuestro programa y obviamente Ya, no que me nuestro va a equipo contestar de la gobierno pregunta. va a estar compuesto por aquellos que han estado trabajando en nuestro programa y que han creído en nosotros desde el primer momento. Paula Narváez, ¿a usted qué le parece que Jorge Pizarro sea cercano a Yanna Proboste? Usted, por ejemplo... Constanza, tú sigue en una... No, le quiero preguntar a Paula Narváez por el nivel y por el estándar que ustedes mismos pidieron. Le estoy preguntando, en este caso, por el caso de Jorge Pizarro, y quiero preguntarle también por el caso... En el caso SQM, probablemente lo más complicado, uno de los capítulos más difíciles de explicar, en el caso de la expresidenta Michelle Bachelet, fue la reunión de Rodrigo Peñalillo, ministro del Interior, con el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat. Y también estaba ahí el abogado, ¿cierto?, SQM de Patricio Contese, Samuel Donoso. Sobre este encuentro, Llorrat, ex director de Impuestos Internos, dijo que hubo presiones de parte del Ministerio del Interior, concretamente Rodrigo Peñalillo, para que no se metieran en SQM. Usted fue vocera de ese gobierno, no es el minuto, pero después. ¿Usted sabe quién le dio esa instrucción al director de Impuestos Internos? Si fue realmente Rodrigo Peñalillo, ¿le dieron esa instrucción de que no se metiera en SQM? No es información que yo maneje, Constanza, y como usted bien dice, ese no fue el momento en que yo era ministra de Estado. Pero es un tema que complicó muchísimo al gobierno Sí, de Michelle no, Bachelet. tengo Después de eso, conciencia. usted entra al gobierno, ¿lo habrá conversado con la No, presidenta? yo siempre me mantuve en el gobierno, no es que haya entrado. Lo que quiero decir es que no tengo la información directa de que haya sucedido aquello. Lo que sí sé, y lo que sí creo que es fundamental, es que el financiamiento ilegal de la política es algo tremendamente dañino para nuestra democracia. Estoy en contra ahí, hoy día y mañana. Y por lo tanto creo que como país no podemos ser reactivos a este tipo de problemas, tenemos que ser proactivos para alejar todo lo que se pueda el dinero de la política. Carlos Maldonado, Jorge Huenchuyán Huerquén está prófugo por ley de armas y narcotráfico, 500 plantas de marihuana. Él informó que no se entregará, que es un prófugo político. Los 2 allanamientos para intentar detenerlo han terminado a balazos, uno de ellos con un PDI muerto. ¿Qué le diría usted a Jorge Huenchuyán, que se entregue? Claramente no se va a entregar porque alguien se lo diga. Lo que yo haría como presidente ¿Sí? sería preocuparme que las policías sean su trabajo, lo encuentren y lo lleven donde debe estar, en prisión. Que A entren, disposición que del entren a tribunal. Temucuicui, donde ya entraron 2 supuesto. veces y las 2 veces salieron a balazos, digamos, y una vez con un PDI muerto. ¿Usted cree que deben entrar de nuevo? Por supuesto. No puede haber parte del territorio nacional que estén fuera del poder del Estado. Una cosa es el diálogo, la construcción de justicia, la reparación, la integración, el reconocimiento. Y otra cosa es que haya partes del territorio del Estado chileno que estén fuera del control del Estado. El Eso censo no se eso pudo es hacer en admisible. Temucuicui. El censo no se pudo hacer en Temucuicui. ¿Usted cree que la ley opera en esa zona? ¿Que el Estado opera en esa zona? Actualmente está muy debilitado el Estado de Derecho en esa zona y la autoridad del Estado chileno. Yo creo que tenemos que avanzar, insisto, diálogo, reparación, reconocimiento, derechos políticos, muchas cosas. Pero el Estado y la autoridad del Estado tienen que regir en todo el país, también en los Ya. barrios de Santiago, en las poblaciones Sí, claro. donde domina el narcotráfico. Ya no aprobó esto. ¿Usted qué le diría a Jorge Huenchuyán, que se entregue? Connie, lo dije al comenzar, una de las principales responsabilidades de todo gobierno es mantener el orden público, preservar el orden público. Y en ese sentido, en nuestro gobierno no vamos a vacilar en establecer un control ¿Qué haría en absoluto este del orden caso? público. ¿Qué haría en este caso que hoy día hay con, un señor que está prófugo político y que dice que no se va a entregar? con respeto irrestricto también en materia de derechos humanos. Lo que ha faltado durante largo tiempo, pero en particular en este gobierno, es la capacidad de dialogar. De Ya, pero ¿qué dialogar haría en este también caso, con Yanna? comunidades. Yanna, perdona que le diga concretamente, en el caso hay un hombre, un huerquén, que está prófugo, que está acusado de ley de armas y narcotráfico. Lo han entrado a buscar 2 veces, han salido la PDI a balazos y con un PDI muerto. Le pregunto, ¿qué haría usted en ese caso concreto? Bueno, mire, tal como lo ha señalado Carlos, a mí no me cabe ninguna duda que no por lo que diga usted o él o yo, finalmente va a tomar una determinación distinta. Yo creo... Pero en habría que allanar es de nuevo, por el ejemplo, gobierno como dijo el que Carlos tiene Maldonado. la obligación de mantener y de preservar el orden público sin excepciones. Ya. Sin excepciones, Constanza. Paula Narváez, ¿usted qué cree que habría que hacer en el caso de Jorge Huenchuyán? ¿Habría que ordenar nuevamente un allanamiento, como dijo Carlos Maldonado? Pero en un Estado de Derecho como el que rige en Chile,
Las instituciones tienen que hacer su trabajo. El problema que estamos enfrentando es que está puesta en duda la capacidad institucional de hacerse cargo de los problemas. Ese es el tema. Y entonces estamos fracasando. Ya, pero si usted estuviera en el Palacio de la Moneda, Paula. Sí, pero es que el presidente de la República en un Estado de Derecho no le corresponde plantear cuándo se hace una orden de allanamiento y cuándo no, pues. Entonces no pongamos situaciones que no corresponden. ¿Pero usted qué cree que habría que hacer? Lo que yo creo que tenemos que hacer ya de manera urgente es tener un cambio de estrategia en el territorio del Gualmapu. La militarización excesiva, el Estado policial no conduce a nada. Ya, ¿pero qué se hace con un sector que, al parecer, condeno, donde el Estado no puede entrar? A ver, yo condeno completa y totalmente la violencia, absoluta y totalmente, y empatizo con las víctimas de violencia de un sector o de otro sector. Y el Estado tiene un deber de resguardar el orden público, pero al mismo tiempo de hacerse cargo de un contexto de conflicto que tiene el Estado chileno con ese territorio, y no el conflicto mapuche como mal se denomina. Muchas gracias, Paula Narváez. Gracias a los tres. No, muchas gracias a ti. Y con esto estamos ya terminando lo que es la primera parte de este debate. Vamos a hacer un alto y vamos a regresar con los diálogos. Es el momento en que pueden interpelarse, pueden dialogar y también contrastar opiniones. Paula Narváez le preguntará a Carlos Maldonado y también Yasna Proboste. Entre los tres podrán dialogar. Hacemos una pausa y seguimos en este debate. Muchas gracias. Y estamos de vuelta, seguimos en esta transmisión conjunta de TVN, Canal 24 Horas, Mega Plus, Chilevisión, CNN Chile, con los candidatos a la presidencia de Unidad Constituyente. En el bloque anterior hemos hablado de diversos temas, de gobernabilidad, de economía, derechos humanos, orden público. En la siguiente parte del programa, cada uno de los candidatos podrá preguntar a sus contendores sobre los temas que a ustedes les parezcan interesantes y relevantes. Y los hemos llamado diálogos porque la idea precisamente es que conversen y debatan entre ustedes. Exacto. La mecánica es la siguiente. Ustedes van a tener 30 segundos para hacer la pregunta, ojalá lo más concreta posible. Y de ahí tendremos 2 minutos para escuchar tanto la respuesta de quien es interrogado como las contrapreguntas del contendor o de nosotras, porque también tendremos un rol de moderación en estos diálogos para que cumplan su objetivo. El sorteo determinó que el primero en preguntar será Carlos Maldonado, quien le hace una pregunta a Yasna Proboste. Carlos. Yasna. Carlos. Tú eres senadora, estás a mitad de tu periodo y por lo tanto, si la ciudadanía decidiera otra cosa el 21 y no fueras candidata presidencial, sigues en el Senado. Vas a seguir sirviendo al país desde la Cámara Alta, 4 años más, digamos. Y me gustaría reflexionar sobre el futuro, algo que le interesa mucho a quienes nos están viendo, que es cómo le garantizamos al país una separación completa entre el dinero y la política, la probidad, evitar los conflictos de intereses, darle garantía de transparencia a las chilenas y chilenos. Ya. Y hay allí algunos proyectos, perdón, Sí, hay un proyecto que está en el Senado y otro proyecto que fue parte de la agenda de probidad que impulsó la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, que es extender la declaración de interés y patrimonio a la cónyuge o el cónyuge y a los parientes directos, consanguíneos directos, padres, hijos, para saber cuando un parlamentario o alguien que está tomando decisiones tiene un conflicto de interés. Me gustaría saber si tú estás de acuerdo en que extendamos el abanico de cobertura de la declaración de intereses al cónyuge, la cónyuge y parientes directos para saber cuando hay un conflicto de interés y que un órgano independiente diga, aquí hay un conflicto de interés, usted no puede votar o usted no puede tomar una decisión. Ya. Gracias. Se pasó Se tomó el tiempo de él, el tiempo mío, ustedes fueron los más, pero le bueno. importa mucho a la gente. Oye, bueno, nos parece muy importante porque esto nos permite resituar la decisión que hemos tomado en nuestro país a propósito de algunas consultas en bloques anteriores. La legislación se puso a tono respecto de las exigencias de establecer esta barrera entre el dinero y la política, entre esta presión, y yo quiero también comentarte, Carlos, que he sido autora de 7 iniciativas que avanzan en mayor transparencia y probidad.
Me he dedicado toda la vida al servicio público. Si no hubiese sido por el periodismo investigativo de Constanza, jamás hubiese sabido el patrimonio de quien me ha hecho la pregunta. Es público. Yo me he dedicado toda la vida al servicio público y nuestro patrimonio, nuestra declaración inclusive del Servicio de Impuestos Internos es pública. Nosotros obviamente tenemos una vida sencilla, una vida dedicada al trabajo público y nos parece muy bien de apoyar todas aquellas iniciativas que avancen en mayor transparencia, en mayor probidad, como ya lo hemos hecho y como además he sido autora de 7 iniciativas en ese sentido. Nos parece que es muy importante que cuando uno llega a una función pública tenga claro cuál es el propósito. El nuestro ha sido uno solo: servir a nuestro país, servir a las comunidades, servir a quienes nos han elegido en esta tarea. ¿Siente que tiene una ventaja en relación a los otros candidatos en este punto, Jasna Proboste? Bueno, porque me ha permitido mostrar una trayectoria y obviamente creo que quienes me acompañan no pueden decir que han presentado iniciativas de ley en materia de transparencia, pero no tengo ninguna duda en que todos ellos también estarían en una posición como la mía en este mismo propósito, de aumentar mayores niveles de transparencia, de probidad, como lo hemos hecho en nuestra tarea parlamentaria. Carlos Maldonado, usted se me alegra siente... mucho la respuesta. Nosotros estamos aquí para ofrecerle una alternativa a Chile. Y sobre que yo haya tenido experiencia pública y privada, creo que es una ventaja. Me permite conocer las lógicas del sector privado, cómo se toman las decisiones de inversión, qué ocurre, digamos, cuando se decide o no se decide invertir, la importancia de las reglas de juego claras. Muchas gracias. Y respeto al emprendimiento y el esfuerzo individual. También Gracias, es parte del Carlos crecimiento Maldonado. de Chile. Ahora, Jasna Proboste le pregunta a Paula Narváez. Durante esta campaña, Paula, hemos hablado mucho de la unidad de la centroizquierda. Si tú ganas el 21 de agosto, yo no tengo ninguna duda en que te voy a apoyar y que soy capaz de garantizar que nuestro sector también te va a apoyar. Entonces, quiero preguntarte si tú estás en la misma condición. Si es que yo gano el 21 de agosto, ¿te vas a sumar a nuestra campaña y puedes dar garantías en que tu sector también va a mantener esta conducta de apoyo a nuestra candidatura? Claro, o sea, primero yo soy una demócrata de corazón y fui yo misma la que empujé tanto que tuviéramos este espacio de consulta ciudadana, de participación transparente frente a la ciudadanía. Sería un contrasentido enorme que habiendo hecho todo este esfuerzo luego no apoyara. O sea, me parecería de una inconsecuencia que, por supuesto, no me identifica para nada. Todo lo contrario, senadora Proboste, ahí estaría. ¿Y de quién se siente más cerca, Paula? ¿De su jefa de campaña, que declaró que se sentía más cerca de la democracia cristiana? ¿O de Sergio Aguiló, que dijo que hablara por ella misma porque la mayoría se sentían más cercanos a Boric? ¿De quién se siente usted más cercana? Yo me siento mucho más cercana de las necesidades que tenemos hoy día como país. No, pero de su jefa de campaña voy para o de allá. Sergio Aguiló. La pregunta fue clarita. Voy para allá. ¿De quién se acerca Voy más para allá. cercano? ¿De la democracia No, cristiana o es de que- Gabriel Boric? O de ¿Con su, quién se no, tomó más un bien de su, tecito? de su jefa de campaña o de Sergio Aguiló. Ella dice, claro, en el caso de Alesia después corrigió sus dichos, ¿ah? Porque no van en sintonía con lo que yo he planteado. Y lo que yo he planteado ha sido que necesitamos una unidad que va más allá incluso de nosotros tres que estamos acá. Yo, de hecho, me siento además muy honrada de que no solamente sea parte de la unidad constituyente, porque a mí me apoya el Partido Liberal y el Nuevo Trato, y es importante decirlo. Por lo tanto, siento que tenemos que construir entre nosotros y nosotras una alianza con toda la oposición. Es muy importante para derrotar a la derecha y para poder llevar adelante las transformaciones que Chile necesita. Jasna, Muchas gracias, le hace Paula. la Yo pregunta- aprovecho también le hace de- la pregunta porque tiene dudas de si algunos socialistas van a terminar o terminarían, digamos, apoyando a Boric y no Lo a que su pasa es que candidatura si usted pasara a segunda hasta el vuelta. día de hoy, a propósito de lo que decía Carlos recientemente, en que él estuvo en el CERVEL, leía las declaraciones de la alcaldesa socialista de Quinta Normal, en donde ella seguía añorando el que fueran a las primarias, de haber ido a las primarias a las que Paula intentó ir durante este año. Pero Entonces, recordemos... Por eso ahí, tiene ahí. dudas. No sé si Usted puedo tiene repetir. dudas y ahí- yo quiero No, preguntarle... pero me queda muy Ya. claro lo que ha respondido la candidata. Paula Narváez, ¿no hay entonces espacio para más tecitos con Gabriel Boric? Hay espacios para todos los tecitos necesarios, con todos y todas, ¿no? Porque, insisto, vuelvo a poner en el centro la necesidad de la más amplia unidad del centro y de la izquierda para derrotar a la derecha, porque lo que no puede pasar es que la derecha vuelva a gobernar, porque Muchas eso gracias. le hace daño al país. Muchas gracias, Paula Narváez. Ok. Gracias, Jasna Proboste.
A continuación, Paula Narváez pregunta a Carlos Maldonado. Sí, Carlos, una pregunta muy cortita, en los 30 segundos, pero que me preocupa mucho a mí y tiene que ver con tu anterior experiencia como ministro de Justicia. Algo se dijo en el bloque anterior, que es, ¿cómo ves tú la situación de las cárceles en Chile? Sí. A mí me preocupa muchísimo por el hacinamiento, por lo que pasa al interior de las cárceles, porque además estamos, desde tu punto de vista, nuestras políticas penitenciarias, por decirlo de alguna manera, ¿cómo están funcionando? ¿Qué opinas tú y qué propones tú? Mira, gracias por la pregunta, Paula. Lo he dicho que en el sentido de que tenemos que retomar el programa de construcción y habilitación de cárceles que desarrollaron el presidente Lagos y el primer gobierno de la presidenta Bachelet nos permitió dotar a Chile de 8 nuevas cárceles de alto estándar, digamos, de verdad a estándar de país desarrollado. Lamentablemente no se continuó ese programa y el resto del sistema penitenciario es antiguo, es del siglo XIX, hay hacinamiento, hay condiciones, digamos, que no son adecuadas ni para la seguridad de los internos, ni de los funcionarios, ni para la reinserción. Por lo tanto, hay que retomar con fuerza ese programa que permita dotarnos de infraestructura carcelaria adecuada, porque las cárceles, lamentablemente, ojalá no fueran necesarias, pero son importantes para quienes cumplan delitos, vayan allí. Delitos de todo tipo, delitos comunes, narcotráfico, delitos de cuello y corbata, corrupción o colusión, a la cárcel, pero una cárcel adecuada, donde haya condiciones de seguridad para los internos, para los funcionarios y haya medidas de reinserción adecuadas. ¿Cárceles concesionadas, perdón? ¿Cárceles concesionadas propone? El ¿O programa cárceles de cárcel, administradas por Gendarmería? La verdad es que el programa de cárceles concesionadas arrojó buenos resultados, hay evaluaciones positivas, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no en rehabilitación y reinserción. Tienen también, exactamente las mismas cifras que las administradas por Gendarmería. Ofrecen condiciones de infraestructura y de funcionamiento mucho mejor, incluso en la alimentación de los internos, mejora hasta los índices de salud, porque se les proporciona alimentación adecuada, se evita diabetes, sobrepeso, un montón de cosas. Pero, mire, el modelo yo pienso como Deng Xiaoping. Lo importante es que las cosas funcionen, más que el color del gato que case ratones. Ok, gracias. Eso respecto a las cárceles. En general, yo creo que en general lo importante es que le llevemos solución a la gente no le va a importar cómo... Y el hecho de que en su programa usted proponga más cárceles, ¿no es un fracaso de los últimos años, de todos los gobiernos de los últimos años respecto a que existan menos delitos, no más cárceles para tener presos más delincuentes? Pero evidentemente, ojalá algún día no fuera necesario tener cárceles, pero mientras exista delincuencia tenemos que tener un lugar donde recluir a las personas que cometen delitos. Necesitamos preocuparnos de las personas inocentes y los culpables que estén donde tienen que estar. Ojalá algún día no haya delito y no haya necesidad de cárceles y las reconvertiremos en otra cosa. Muchas gracias. Carlos Maldonado le pregunta ahora a la candidata Paula Narváez. Paula, sí, mira, como dije yo al principio, en mis primeras palabras, aquí venimos a hablar de futuro. Chile necesita una alternativa, la necesita con urgencia. De verdad, hay grandes desafíos que enfrentar. Y yo tengo la visión, y me gustaría saber si tú estarías disponible a lo mismo, a que el próximo gobierno, que esperamos que sea de centro-izquierda, que sea encabezado por este sector político, sea un gobierno suprapartidario, en el sentido de que, más allá de los partidos, no apartidarios, yo respeto a los partidos políticos, pero que sea suprapartidario, que busquemos a las y los mejores. Por supuesto. Probablemente muchos del mundo independiente. Permíteme poner algunos ejemplos, nombres, no digo que sean personas que me apoyan ni nada, pero personas que son de nuestro mundo. ¿Cuál es la pregunta? Eduardo Engel en probidad, Andrea Repeto en economía, Benito Aranda en lo social. Personas que están en los comandos de ustedes, Marcelo Mena en lo medioambiental, Paulina Astroza en relaciones internacionales, que le ha hecho con enfoque regional además. Candidato, haga la pregunta. ¿Estás de acuerdo en que nuestro gobierno de centro-izquierda sea suprapartidario, sea una selección nacional de las y los mejores para enfrentar los problemas que Pero Chile totalmente, yo ya comencé a hacerlo. Porque nuestro programa de gobierno fue elaborado por un 70% de personas independientes, Carlos. O sea, evidentemente ninguno de nosotras acá podríamos tener algo en contra de los partidos políticos, salvo que hay que reformarlos claramente, porque somos militantes de partidos políticos, pero somos críticos también de lo que han hecho los partidos políticos en este último tiempo. Yo creo que necesitamos algo completamente distinto. Yo quiero venir con una generación nueva, como nuevos tomadores y tomadoras de decisión, que piensen desde otros lugares en la realidad del país. Necesitamos transformar, necesitamos cambiar y ser un puente entre una manera, yo diría que ya está pasada de hacer política para una nueva manera de hacer política. Y no solamente tiene que ver con los nuevos rostros, las nuevas ideas, las nuevas personas, sino que también que tiene que ver con la gobernabilidad. Y se trata principalmente de que tenemos que hacer que las decisiones políticas se acerquen cada vez más a la evidencia, a la ciencia, a lo que la academia plantea. No estoy hablando de tecnocracia porque también es importante que se acerque a elementos de participación ciudadana incidente. Creo absolutamente en eso. Y a que terminemos con los coteos, a que terminemos con funcionarios y funcionarias dentro del gobierno que en realidad son redes de clientes
y que se estén pagando favores políticos en eso. Creo que hay que terminar total y absolutamente con eso. Paula Narváez, usted dice que tienen sus críticas a los partidos políticos. Yo le quiero preguntar por su propio partido. Usted dijo que su candidatura nació a contrapelo de la directiva del Partido Socialista. ¿Cuánto se ha notado eso en su campaña? Bueno, hemos tenido al inicio bastantes, yo diría, ¿cómo podríamos decirlo? Un poquito de dificultades, de ripios, ¿no? Porque claro, esta fue una candidatura inesperada, completamente inesperada. Yo creo que hasta hoy día todavía para algunos, hasta hace poquitas semanas algunos hablaban, no de mi partido, porque nunca me lo dijeron a mí, pero se especulaba mucho. El presidente del partido, Álvaro Elizalde, yo busqué por todos lados, no lo he visto en ninguna actividad de campaña suya. No. ¿Me salté Al lanzamiento, no, se saltó algo importante porque de partida estuvo en el lanzamiento del programa, que lo hicimos en la comuna de Renca. Estuvo también al otro día de las primarias legales, que hicimos una actividad cerca de la Biblioteca Nacional, también estuvo. Pero ha sentido el Álvaro apoyo de su partido. Sí, mi Partido Socialista ha estado ahí y sobre todo del pueblo socialista, que es muy amplio, muy leal, muy cariñoso, muy comprometido y que incluso hoy día me vinieron a acompañar aquí afuera del canal. Gracias, Paula Narváez. Ahora es el turno. Gracias, nos quedamos. También en Maule, porque yo Sí, estuve Maule. en Maule el día viernes y ahí me comentaron que había estado Muchas junto gracias. al Estuvo en presidente Maule. de su partido. Les voy a dejar porque pueden seguir conversando. Paula Narváez tiene que preguntarle a Yasna Proboste. Sí, senadora Proboste. Esta frase, que es una frase que tiene un significado, sin lugar a dudas, de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, una frase dolorosa y también con mucha, digamos, crítica, pero que deja fuera aspectos que también fueron positivos de estos 30 años. Usted que ha sido parte de estos 30 años como autoridad regional, seremio, directora regional, intendenta, ministra, diputada, senadora, ¿cómo siente usted esta crítica? ¿Cómo la vive usted y cómo la interpreta y qué le dice a la gente cuando le preguntan? Porque me imagino que le preguntan sobre los 30 años. Bueno, lo mismo me imagino que le pasa a cada uno de los que estamos acá, particularmente Paula, que partió siendo muy joven, me comentaba hace días en el CIDEM, en un programa que partió, pero cuando éramos ya muy chicas, incluso nosotros. Y por lo tanto tenemos en esto la misma trayectoria. Sí, bueno, yo no soy diputada y senadora. Yo no creo que uno esté aquí para negar 3 veces la concertación y la nueva mayoría. Hicimos cosas que fueron muy importantes para el país, otras en donde el conservadurismo, que es muy transversal, que están en su partido, en el nuestro, en muchos otros, se negaban y se acomodaban más bien a este modelo. Uno llega acá con su historia, con la historia que ha defendido. Yo llego acá con mi historia de habérmela jugado para el reconocimiento de nuestro pueblo de Aguita. He llegado aquí con mi historia de habérmela jugado también por el reconocimiento de la deuda histórica de los profesores y profesoras que hemos puesto en nuestro programa, que vamos a asumir y que vamos a pagar. Llego aquí con la historia en que hemos defendido fuertemente el agua como un bien nacional de uso público, de establecer prioridades de uso para la gente. Llegamos acá con la historia de que queremos hacer las grandes transformaciones de nuestro país. Y eso que usted plantea también creo que es muy importante porque da cuenta en que tenemos la experiencia para poder gobernar, para poder hacer las transformaciones que nuestro país requiere, de hacerlas en paz, de no llegar a improvisar después de un mal gobierno como el que estamos viviendo. Necesitamos para salir de esta crisis que no es solo sanitaria, social, económica, sino también una crisis climática, la experiencia de gobernar y de no de ensayo y error, de una marcha blanca cuando lleguemos al gobierno, y creo que eso también nos entrega la visión de presente y de futuro de las transformaciones que nos hemos jugado. He sido objeto de mucha crítica a lo largo de nuestra experiencia política, precisamente porque nunca me he acomodado al modelo, porque nunca me ha parecido que el avanzar en las transformaciones sea algo secundario, muy por el contrario. Si he pasado todo lo que me ha tocado pasar es porque nos jugamos por terminar con el lucro de la educación, por hacer las transformaciones que aún siguen pendientes en nuestro país. Se acabó el tiempo. Muchas gracias. Le corresponde a Yasna Proboste preguntar a Carlos Maldonado. Carlos, estamos viviendo, no voy a preguntar nada de Pedro Aguirre Cerda hoy día, pero voy a preguntar algo que es muy importante porque estamos viviendo tiempos de mujer. La agenda feminista ha sido muy importante. ¿Cómo le cuentas tú a las mujeres de nuestro país cuál va a ser tu compromiso, entendiendo que en tu partido, en el Partido Radical, ha costado tanto la participación de mujeres? De hecho, creo que es de los pocos partidos que no ha tenido nunca una mujer presidenta.
¿cómo le cuentas tú a las mujeres de Chile que será tu compromiso en la agenda feminista de hoy? Sí, muchas gracias, Yanna. Es un tema súper relevante. La verdad es que esa hay una cuestión que es imprescindible que Chile avance decididamente y definitivamente en la plena igualdad de género, en todo ámbito, laboral, político, social, en todos los sentidos. Y nosotros hemos propuesto claramente que haya igualdad de género institucionalmente en todo ámbito, en los órganos legislativos, en el gabinete, e impulsarlo en todas las instancias, que en todo sea obligatoria la igualdad de género. Y también, Yanna, efectivamente, tenemos como partido que avanzar en eso y hemos estado impulsando un cambio cultural. Aprobamos en nuestro último Consejo General una agenda de género 2020-2030 que establece un conjunto de iniciativas tendientes a lograr esa plena integración y esa plena paridad que además le hace bien a Chile y le hace bien a cada institución porque incorpora las capacidades de todas y todos. Y tenemos, me acompaña justamente esta noche, está ahí con los equipos de compañía de trabajo cada uno, están en los camarines, digamos, la diputada Hernando, que es una gran diputada por Antofagasta. Gran y que diputada, gran mujer tenemos ella. certeza de que va a ser la primera senadora radical porque va de candidata al Senado por Antofagasta y le tenemos mucha confianza a ella, así como a todas las mujeres de nuestro partido. Llevamos candidatas a gobernadora, llevamos ahora candidatas a parlamentarias y estamos seguros que el Partido Radical ha entrado de lleno en el ciclo de la igualdad de género. Es imprescindible para Chile y es un compromiso ineludible. Candidato, ¿y usted cree que puede llevar igualmente adelante esta agenda un presidente hombre? Que si fueran presidenta mujer, usted hoy día está enfrentado a dos mujeres. ¿Usted cree que un presidente hombre podría llevar con la misma fuerza adelante esta agenda de igualdad de género? Yo creo que sí, porque tiene que ver con las convicciones de las personas. Yo creo que no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con cómo entienden la sociedad en la que viven y las convicciones que se tienen. Yo por lo menos tengo un compromiso absoluto con el tema y pueden dar testimonio de ello las personas más conocidas. Tuve, evidentemente, cuando era ministro, jefas de división varias. Siempre he tenido totalmente, digamos, absolutamente comprometido con la igualdad de género y sin ningún tipo de discriminación, en absoluto, al revés, digamos. Y me alegro de que tengamos la posibilidad de integrar cada vez más la igualdad de género en todo ámbito. Yo creo que no tiene nada que ver con el sexo. Sinceramente, creo que hay mujeres que a lo mejor no están tan comprometidas con la igualdad de género como algunos hombres y viceversa. Habrá de todo, pero yo creo que no tiene que ver con el sexo del presidente, tiene que ver con los equipos que formen, con las decisiones que tome. Yo he dicho que mi gabinete no solo va a ser paritario, va a ser mayoritariamente de mujeres y van a estar también en el comité político y en cargos que han estado vedados hasta ahora, como Interior y Hacienda. Ahí, con promesa electoral y todo. Con el género para ser más preciso. Con eso estamos terminando este bloque, el bloque de los diálogos entre Yanna Proboste, Carlos Maldonado, Paula Narváez. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con este debate de unidad constituyente. Ya estamos de regreso y queremos recordarles que el próximo sábado, 21 de agosto, es la consulta ciudadana organizada por Unidad Constituyente. Y en ella pueden participar, de partida, todos los independientes y también los militantes de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia, el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Progresista, el PRO, Partido Liberal, Nuevo Trato y Ciudadanos. Eso es el próximo sábado, pero hoy, en la parte final de este debate presidencial, Consulta Ciudadana 2021 de Unidad Constituyente, cada uno de ustedes, de los candidatos, tendrá 1 minuto para cerrar su participación. El orden de precedencia también fue sorteado y comienza Paula Narváez. Muchas gracias. Al término de este gobierno, Chile será más pobre y más desigual. Y hay un responsable de eso y se llama Sebastián Piñera. Es cierto, tuvimos un estallido social y también una pandemia como el resto del mundo, pero fueron sus decisiones las que nos llevaron a esta tragedia social. No estábamos condenados a tener que tener y vivir las violaciones a los derechos humanos, a tener que perder la vida de 45.000 compatriotas o a la pérdida de empleo de 2 millones de trabajadores. Vamos a tener que levantarnos de esto. Podemos hacerlo. Podemos transformar lo que estamos viviendo. Va a requerir de un enorme esfuerzo, pero estoy segura que lo podemos hacer, pero de manera distinta, ya no más en la medida de lo posible. Porque ustedes dijeron, cuando eligieron a los convencionales constituyentes, que querían que las cosas fueran distintas. Y yo hago un compromiso con eso.
porque no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Por eso vamos a ir, por eso imposible, por eso que nos han dicho que es imposible, pero que en realidad no lo es. Muchas gracias, Paula Narváez. Es el turno del candidato Carlos Maldonado. Muchas gracias, Constanza. Soy una persona de regiones, de Valparaíso. Nací y crecí en los cerros de Valparaíso, de una familia de clase media modesta. Fui a una escuela pública muy humilde, donde vi las desigualdades y el flagelo de la pobreza. Compañeros que tenían problemas para alimentarse, no tenían baño en su casa, llegaban con zapatos 3 números más grandes que alguien le había regalado. He salido adelante con mucho esfuerzo. Estuve años en el sector privado esforzándome para tener independencia económica, que también me permite dedicarme a la política sin presiones de ningún tipo. Pero quiero que todos tengan la oportunidad de salir adelante. Como la familia de la señora Adelina, en el campamento Norte Grande en Valdivia, que nos recibió en su casa, y sus niños tenían que turnarse para conectarse a las clases virtuales, porque el internet no les daba para conectarse los dos al mismo tiempo. No podemos seguir con esas desigualdades en Chile. O don Raúl, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que tiene una jubilación de 153.000 pesos y hace 10 años que cuida a su señora que está postrada. O Elizabeth y Paola, en el campamento Arenales en Antofagasta, que ni siquiera tienen dirección, no pueden hacer trámites básicos porque no le han asignado número domiciliario, porque no está regularizada su propiedad. Tenemos que terminar con eso. Un nuevo Chile más justo y solidario es posible. Construyámoslo juntos. Muchas gracias, candidato. Es el turno de la candidata Yasna Proboste. El próximo sábado 21 de agosto, usted podrá elegir al candidato o candidata de la centroizquierda que represente una alternativa concreta para enfrentar al candidato de continuidad de este gobierno. Probablemente usted pensará en que los poderosos harán todo su esfuerzo para impedir las transformaciones que nuestro país requiere. Pero usted, al igual que nosotros, sabe que el único camino es la unidad amplia, política y social para garantizar las transformaciones y colocar a las personas y a los territorios en el centro de nuestras tareas, para poder sacar a nuestro país adelante después de una crisis social, económica, sanitaria, pero también climática. Y por eso que soy garantía en que podemos hacerlo, en que sabemos hacer que las cosas ocurran en favor de la ciudadanía. Esa es nuestra garantía, ese es nuestro compromiso. Ese día usted y nosotros sellaremos un pacto para alcanzar una mayor justicia, una mayor dignidad y la paz en nuestro país. Ahora es cuando podemos hacer las transformaciones, ahora es cuando tenemos que juntos y juntas trabajar por este nuevo Chile. Muchas gracias, candidata. Con esta intervención termina entonces este debate presidencial Consulta Ciudadana 2021 de Unidad Constituyente. Agradecemos a Carlos Maldonado, Paula Narváez, Yasna Proboste por participar de este espacio. A nombre de Televisión Nacional, Canal 24 Horas, Mega, Mega Plus, Chilevisión y CNN Chile. Muchísimas gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas noches.